En Común y Silvestre examinamos muy de cerca la gastronomía de nuestro país. Le hacemos zoom a la importancia de nuestro producto, nuestra cultura, nuestra tradición, para también entender un poco hacia dónde vamos. Tenemos el gran gusto de presentar a Isabel Campadal, una chef pionera costarricense que se encargó y dedicó su vida a llevar la gastronomía costarricense al siguiente nivel por medio del arte. Hoy es de los días más emocionantes para Común y Silvestre, sin duda. Tenemos una invitada que especial, se queda exageradamente corto, doña Isabel Campadal, que además de ser una súper reconocida chef cocinera costarricense, también es investigadora, es escritora, sin duda artista, y tenemos un montón de preguntas y cosas que queremos saber, así que bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vos, Santiago. Es un gusto estar aquí con vos compartiendo. Pues muchísimas gracias, de verdad. Yo sé que en estos tiempos sacar un ratito es difícil, pero qué más que para hablar de la gastronomía costarricense, que sé que es algo que nos apasiona mucho en común. Exactamente, y vos la has puesto muy en alto. Pues muchas gracias. Yo sé que usted no sabe esa historia, pero en mis inicios de cocina, mi abuelita me dio un libro suyo que hablaba de la nueva cocina costarricense, y desde entonces siempre estuvo en mi mente usted como referencia de una chef que tiene esta visión, que la que yo siento que también, como quien dice, me he metido yo un poco en la carreta. Y me gusta mucho también porque la cocina costarricense, en su estructura y en su valor y su historia, tiene también un espacio para personas que quisieran hacer algo con ella propio. Y me encantaría saber de dónde nació eso, si nos pudiera contar un poquito cómo nació todo en general con la historia de la cocina. Bueno, primero que nada, mis inicios fueron en Francia y en Italia. Como por 12 años seguidos me fui varios meses y me conecté. Yo estuve en dos escuelas diferentes, La Varenne y luego el Vitz Escoffier. El director era muy amigo mío. Entonces, una vez me dijo que iba a cenar con la editora de Bon Appetit, que en aquel entonces era la revista más leída en Estados Unidos, y que la mujer Bárbara Barnum me quería conocer. Entonces fui a la cena, muy agradable. Ella quería saber un poco de la cocina costarricense. Yo le dije un poquito y me dijo que a ella le interesaría hacerme un artículo en Bon Appetit, que por qué yo no le mandaba unas recetas. Yo volví a Costa Rica y pasaron como 2 meses y yo decía, pero ¿qué le voy a mandar yo a esta señora? Hasta casi que me pusieron un deadline y me dijeron, para tal fecha tiene que tener algo. Entonces, durante un año, en aquel entonces, bueno, no había ni fax, era todo por carta. Durante un año mandé 16 recetas a las cocinas de Bon Appetit en Los Ángeles. Al final del año me llamaron un día y me dijeron, escogimos 12. Queremos que haga una clase en Nueva York. Esto era 87. 1986, 87, exactamente. Entonces me fui para Nueva York. Mi hija y su esposo estudiaban en Georgetown, allá en Washington. Entonces se vinieron para ayudarme y yo hice la clase. Y salió la revista, me dedicaron 12 páginas. Entonces eso fue como un empujón muy grande, pensando que algo se podía hacer con nuestra cocina. Me empezó a llegar gente de afuera que quería tomar clases. Al par de meses vino la revista Gourmet. Yo creo que ya esas revistas no circulan, pero en aquel entonces eran de gran fama. Y así fue poco a poco, pero verdaderamente quien abrió las puertas fue la Universidad de Costa Rica, cuando quisieron publicarme. Bueno, ya yo tenía mi primer libro, que era un menú francés para cada ocasión, porque claro, yo era totalmente afrancesada en mis cosas. Pero la UCR en 1990 me publicó La nueva cocina costarricense. Y de ahí siguió cocina imaginativa, cocina contemporánea, la nueva cocina en inglés.
finalmente me publicaron como 5 libros. Y ahí fue donde ya yo fui dejando atrás la cocina francesa, que me sirvió mucho de base, Ok. porque yo creo firmemente, si uno va a hacer una casa, tiene que tener una buena estructura. Lo mismo pasa en la cocina. Tienes que tener una muy buena base para luego poder diversificar. Y así fue como empezó mi historia con la nueva cocina costarricense. Y estas bases francesas, siento que fue como hasta orgánico poder acoplarla con todo el, la trayectoria que tenía el país también. Siento que era muy bien recibida en Costa Rica la cocina francesa. A la gente comer bien significaba comer francés en aquella época. Ujú. Yo recuerdo, nosotros chiquitos nos llevaban el 25 de diciembre y el 1 de enero al Hotel Costa Rica y al Hotel Europa. Y siempre había un menú francés. Ajá. Sí. ¿Y cómo sintió entonces que era más bien dirigirse un poco a la cocina costarricense? ¿Y qué cosas le hicieron de la cocina costarricense decir, mira, yo creo que esto tiene interés, potencial, este, Bueno, yo empecé a jugar con el pejibaye, que en aquel entonces solo se comía con mayonesa. es cierto, sí. Sí, Eh, yo soy amante del pejibaye. A mí me encanta trabajar con el pejibaye. Ujú. Entonces empecé a experimentar, ponía un racimo de plátanos verdes en la cocina en casa y pensaba qué podía hacer, que con la yuca, y ahí fui poco a poco. Claro, te voy a ser sincera, al principio había un poco de rechazo. Claro. La gente no estaba abierta. La gente quería, no quería que uno innovara, querían quedarse con las recetas tradicionales. Ujú. Entonces costó mucho. Yo gozaba porque, como te decía anteriormente, yo entraba con festivales a Cariari, a Corobicí, y en las cocinas me molestaban porque yo llegaba con mis tacitas de medir y mis cucharitas de medir y me sacaban sacos de las cosas, se reían de mí. Ajá. Todo era muy buena gente en ese entonces, don Santiago, Gerardo Sanabria, ya nadie de esa gente, Nos acompaña. no, ya fallecieron todos ellos, pero costó que entrara. Cuando yo abrí mi restaurante en el 94, Bijagua, que era nueva cocina costarricense, mucha de mi clientela eran extranjeros, gente que traían las agencias de viaje en barcos y los traían y todo. Ujú. Al costarricense le costó un poco, Claro. porque como te decía, para la gente comer bien era cocina francesa, les gustaba la italiana, les gustaba la china, pero no podían pensar que una cocina costarricense se pudiera elevar. Claro. Y ese proceso de haber sentido como que tal vez tiene que convencer al mundo y después de que ya fuera reconocido más o menos, este, cómo se vivió, porque la cocina, y se dice mucho, pero al fin y al cabo es cierto, conlleva mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucha disciplina, Sí. y, y haber podido llegar ahí fue, estoy seguro que fue todo menos fácil. Bueno, sí costó, no te voy a decir que no, sobre todo el hecho que yo fuera mujer, porque hoy en día sí hay mucha mujer que cocina y bien, Sí. pero en aquel entonces unas señoras en tele y eso era todo, nadie, digamos, en una manera profesional. Entonces también en un mundo en aquel entonces muy machista, es que hoy en día es muy lindo porque todo está equiparado, todo el mundo es igual. Antes no, hubo que hacer mucho esfuerzo, pero poco a poco se fue logrando. Tuve la suerte en aquel entonces de hacer 5 traspasos de poderes de presidente, todos con cocina costarricense. Cuando vino el presidente Clinton, le hice la cena en el Teatro Nacional. eh, Perdón, y dicen los chismes en la cocina que ahí es donde nació una de sus recetas insignia, me equivoco, en esa ocasión. no, la receta de mi mousse de chile dulce Ajá. nació con el rey Juan Carlos, Ah, bueno. porque vino al país y se le hizo un almuerzo en una finca en Grecia. Entonces yo hice un mousse de chile dulce. Cuando terminó el almuerzo, yo tenía mi libro de cocina y se lo fui a entregar a doña Sofía.
y él se lo quitó de las manos y dijo, ese libro es para mí porque el que cocina en mi casa soy yo. Entonces quería la receta. En una servilleta me pasaron una pluma y yo le escribí la receta. Hasta ahí llegó. En la noche yo trabajaba mucho con Don Hans, el chef del Costa Rica Country Club. No sé si te tocó conocerlo. No, Don Hans era buenísima gente. Entonces, esa noche hicimos una cena para los reyes, ya con todo el gabinete, con un montón de gente. Cuando terminó la cena, nos paramos los de la cocina a un ladito y cuando el rey me vio, rompió el protocolo, se vino, me cogió la mano y me dice, ¿qué quieres decir con media taza de crema dulce? Es decir, yo no había catado que eran decilitros y crema para batir. Claro. Entonces ya yo le expliqué, qué sé yo, y al día siguiente me llama una amiga que era esposa de un ministro y me dice, es que me da un colerón, yo con mis pieles, mis mejores alhajas, y vos vestida de cocinera, y el rey, ¿en quién se fijó? Fue en vos. Entonces esa fue una anécdota muy divertida, Pues, y ahí nació el mousse de chile dulce. qué vacilón. Y luego entonces tuvo sus 5 otros traspasos de poderes también. Y es que no quería hacer el spoiler, pero háblenos de la crema de Pejivalle, que eso es... Bueno, la crema de Peyovalle sí fue también, porque hoy en día se le encuentra a uno en todo lado, pero en aquel entonces, y ahí fue muy bien recibida, porque era algo que, es que la gente en tiempos antiguos como que no inventaba, se quedaba con las mismas cosas. Entonces fue otro gran aporte la crema de Pejivalle. Ujú. Cuando la hice, pero esto fue para el presidente Obama en el Teatro Nacional. Tenía que ser todo frío, ¿verdad? Porque ahí no permiten nada caliente. Entonces había que hacerla como un poquitico más arreglada. Entonces le puse unos medalloncitos de langosta y un confeti de hierbas. Entonces ahí también quedó la crema de Pejivalle. Qué delicia. Sí, o sea, en mi formación, antes de que fuera académica, cuando estaba en el colegio, y me fui a trabajar con don Claudio Duval y Chandelier, que me abrió las puertas para aprender, yo era un mocoso. Hacía crema de Pejivalle ¿De veras? y referencia a usted también. Sí. Pero siempre te gustó la cocina desde pequeño. Sí, yo recuerdo del que tengo memoria es aprender a hacer pinto para hacer desayuno y a la casa. Y me gustaba mucho como la familia se unía a la hora de desayunar el fin de semana. Claro, es que la mesa verdaderamente une a las familias. Yo también recuerdo, yo chiquita de 6 años me regalaron una cocinita eléctrica. En aquel entonces no pensaban que era peligrosa para una chiquita. Y todos los días con la china mía hacíamos cositas. Entonces yo crecí cocinando junto a mi mamá. Pero lo divertido eran que prácticamente eran puras cosas dulces que torta chilena yo hacía a los 8 años, pan dulces, queques. Wow. Cuando me iba a casar, que tenía que como 17 años o por ahí, me mandaron a unas clases de cocina aquí en el barrio de Amón con doña Luisa Carazo para que aprendiera a hacer arroz y frijoles y huevos, porque todo lo mío era nada más, digamos que De repostería. repostería. Sí, Y, ¿usted pensaría que lo que más le gusta hacer es del mundo salado o también se quedó siempre con la esencia de la parte de repostería? no, mira, yo básicamente soy cocinera de salado, porque yo no mido, todo es al tanteo, pero sí me encanta hacer queques. Cuando la pandemia, alguien me dijo, "¿Y por qué vos no haces queques?". Bueno, me puse a hacer queques, llevo ya más de 300 y pico de queques desde la pandemia. Entonces hago queques y me encanta hacer pan. Lo que es repostería pequeña me da un poquito de pereza, si tengo que hacerla, la hago, pero yo me considero, digamos, cocinera de salado. Ah, muy bien. Con, con las técnicas también, porque yo he visto lo que me ha impresionado mucho de lo que cuando he ido entre las páginas de sus libros es de que hay una creatividad que la siento muy, ¿cómo lo digo? Eh, que se entienda bien, es que es como muy, muy libre, pero sin restricciones, más para alguien que tuvo estructura francesa.
¿verdad? Como las presentaciones, lo que hablamos ahora visualmente, el libro nuevo también, que tiene toda esta integración de la panorama de colores que tiene la cocina costarricense. Es lindísimo y yo creo que hay que aprovecharlo. Las ferias a mí me encantan porque ahí es donde encuentra uno un montón de ingredientes que no están en el súper, llamémoslo así, y que vale la pena aprovecharlos. Bueno, vos en tus investigaciones también, Hemos visto muchas cosas que son espectaculares. claro. ¿Y cuál ha sido tal vez como de estas recetas que usted siente tal vez que ha estado trabajando y que todavía cree que podría llevar adelante o que está todavía encontrándole la comba al palo, como dicen? ¿Tiene algún proyecto así que esté trabajando ahorita? Pues mira, ¿qué te digo? Tengo un proyecto, pero más que nada es un libro de mis memorias. Pero no me vas a creer, eh, empiezo a escribirlo y me da como nostalgia de aquellas épocas, porque en aquel entonces, te estoy hablando de Francia, finales de los 70, principios de los 80, los chefs eran muy accesibles. Nosotros cogíamos el tren, nos íbamos a Lyon, íbamos donde los hermanos Troisgros, íbamos donde George Blanc. Yo varias veces estuve donde Paul Bocuse. Paul fue muy especial conmigo. En el 2004 me invitó a hacer en su instituto 2 cenas para 60 personas cada uno. Primero el cuerpo consular acreditado en Lyon y la otra abierta al público, y después a cenar en su restaurante en Cologne Chaumont-d'Or. Yo les llevé mi librito. Entonces, era otra cosa. Hoy en día, yo creo, por lo menos los franceses no son nada accesibles. En aquel entonces uno decía que era estudiante de la Varenne, entonces te abrían las Claro, puertas. claro. Bueno, hace poquito estuvimos con Alain Passard en París Así, y siento que más bien fue como haber conocido un abuelo nuevo. no puede ser, de veras. Y para mí fue sorprendente porque yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso me llamó la atención, porque hasta cariñito me hizo la cara. No te creo. ¿Es verdad? Bueno, mira, eso es Sí, increíble porque ha cambiado todo muchísimo. claro. Paul Bocuse fue, bueno, un hipermaestro de la gastronomía, pero también un rockstar. Ese, Sí, hay fotos de los tatuajes de Paul Bocuse y todo. Entonces, ¿cómo era él? ¿Cómo era su personalidad? mira, él era un hombre serio, pero ¿qué te digo? Muy meticuloso. Él inventó la soupe Élysée para cuando Giscard d'Estaing le dio, no sé qué honor ahora a él. Entonces, era divertido, pero sí guardando una cierta cosa muy estricta. Entiendo. Y luego hay cositas que yo veo de la cocina costarricense y que me ha gustado en general discutir para ver puntos de vista. Por ejemplo, el ceviche costarricense. Porque yo siento que nosotros tal vez debimos haberle puesto al ceviche otro nombre. Si lo comparamos con el peruano, Claro. es otra cosa, pero sí Pero es que ceviche hay en todo lado, tenés razón, se pudo haber llamado diferente. Ujú. Hoy en día, yo recuerdo, mi mamá lo hacía nada más con naranja agria, cebollita, chile dulce, el pescadito, y lo dejaba varias horas fuera de la refrigeradora. Ujú. Hoy en día ya la presentación del ceviche ha cambiado muchísimo. Muchísimo, sí. De hecho, em, yo en algún momento pensé, mira, tal vez es que nosotros también, la idea de comer el ceviche apenas pasadito por limón, unos minutitos y eso, antes era impensable, ¿verdad? Exacto. Ahora ya es más normal, pero Sí. siento que en otra forma también como que ha desligado un poco la esencia de lo que era el ceviche en Costa Rica. A ver, punto de decir, no será más bien como un escabeche de pescado, pero Claro. ah, Pero digamos, escabeche, vuelvo a mi mamá porque ella fue, digamos, mi maestra. Para el escabeche, mamá freía los pedacitos de pescado y luego los marinaba. Para el ceviche lo dejaba crudo sí, o un encurtido. o un encurtido, eso sí podría ser. Y si la llevamos a un lugar un poco más radical y loco, he estado pensando en esto, como que por qué le decimos al
pico de gallo, que es también de una cosa que se ha hecho muy tica, aunque tal vez no sea tan de orígenes de acá. Para mí eso es como un picadillo frío. Entonces pensé, ¿qué pasa si Yo no sé de dónde viene el nombre pico de gallo, ¿vos es sabés? mexicano, por lo que tengo entendido? Mexicano, O la verdad es que no he hecho la investigación de dónde viene, no es algo no como sé, que, el nombre. sí, el Sí, nombre. porque puede ser un picadillito frío, Ajá. ¿verdad? Y eso me parece que es una forma muy linda de poder describir cosas ticas Exacto, como un picadillo de pescado. ¿Qué pasa si es un ceviche también? Son ideas, ¿verdad? son ideas. Eso va a ser como de la intención de estructurar un poco la cocina y que se mantenga como una forma clara y no haya esa confusión de qué es esto, qué es el otro, qué es así, qué es allá. Sí, sobre todo ceviches que hay en todo lado, Ujú, ¿verdad? totalmente. Em, con, con la experiencia de la crema Pejivalle y ahora que se hace por tanto lado y demás, primero me encantaría que todo el país supiera que fue mención de doña Isabel y que la primera la hizo ella, porque eso es importante. Pero ¿cómo se siente ir a un restaurante y tener cosas que hizo usted y decir, mira, a lo Bueno, mejor ni se mira, imaginan, ¿verdad? eh, yo soy muy tolerante porque yo sé que cualquier cocinero puede tener un mal día. Entonces, mi idea de ir a un restaurante es disfrutar lo que me sirven. Ujú. Y lo mejor es que no lo he hecho yo. Ajá. Entonces, todo me encanta. Muy bien. Y por cierto, el otro día fui a la Universidad de Amura. Y hay una foto preciosa suya también que pusieron hace poquito por allá. Bueno, mira, eso fue una sorpresa enorme porque yo ni me lo imaginaba. Me invitaron una noche, ellos son muy finos conmigo y yo llegué y todo. ¿Y cuál era la sorpresa? ¿Ve? Que habían inaugurado ese Hall of Fame y Ajá. de pronto ahí estaba yo con todos los grandes. Me hizo muchas gracias. Y por supuesto que más que merecido ese espacio y también eh, su apertura para trabajar o compartir con los estudiantes, que es una cosa súper importante. ¿Cómo siente la formación de los estudiantes hoy por hoy? ¿Cómo era en los tiempos de que usted se estaba formando y qué cosas ha visto que han mejorado y que tal vez pueden Bueno, en mejorar? aquel entonces, cuando yo me formé afuera, aquí no había escuela formal Mm, de cocina que entiendo. yo recuerde. Ujú. Hoy en día hay muchos lados y yo creo que son buenas, que forman bien a los estudiantes. Eh, sí me parece que te digo que deberían dejarlos un poquito más creativos, Ujú. porque muchas veces o también he sentido que mezclan demasiados ingredientes en un plato y como que unos no van con otros. A veces creen que poner un montón de cosas es la solución y no necesariamente. Pero yo creo que están formando buenos muchachos. Yo de eso me siento muy orgullosa. Verdaderamente que hoy en día haya una generación de jóvenes que quieran estudiar cocina, porque antes era impensable, ¿verdad? No, a nadie le parecía que pudiera ganar la vida Claro, cocinando. claro. Entonces, hay muchachos muy buenos. A mí me ha tocado trabajar con diferentes grupos. Si he tenido un evento, he pedido ayuda de gente y son muchachos muy buenos que se están formando. Necesitan calle, por supuesto, Por supuesto. pero hoy eso solo el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué recomendación podría darle a alguien que está formándose en cocina y que va a empezar por este recorrido, que se quede en Costa Rica, que salga, que Bueno, yo creo que primero tiene que estar aquí para conocer lo local, pero luego sí me parece que salga, porque es otra visión, Ujú. es otro panorama, es otra cosa, y eso le abre los ojos y lo puede volver más creativo. Claro, a mí me pasó al revés. A mí me entró por ver más de Costa Rica una vez que volví. Y Claro. siento que hubo una ventaja en eso, porque la percepción de calidad cambia con la Ah, experiencia. no, claro. Entonces también yo he pensado en la importancia de que en esta parte educacional como que se descuente un poco cómo identificar calidad en lo nuestro también, que eso es algo en lo que usted
¿Es Sí, profesional? digamos, yo creo que yo he sobrevivido 50 años, que el año pasado cumplí de dar clases de cocina, porque siempre he cuidado mis ingredientes. Nunca he sustituido cosas. Es decir, te pueden cambiar nueces por almendras, por decir cualquier cosa, pero jamás bajar la calidad de un ingrediente. Mm, Yo creo que eso es importantísimo, ujú, porque entonces, si la calidad se mantiene, uno mantiene el nombre también. ujú. Así. Sí. Y si tuviéramos que hablar de ingredientes, ¿cuáles son sus favoritos de Costa Rica? Bueno, el pejibaye, por Ajá. supuesto, ¿verdad? Me gusta, me encanta la yuca y me encanta el plátano verde. Ujú, Yo siento que hay montones de cosas que se pueden hacer. ujú. Eh, me gustan, me gustan los mangos cuando hay manzana de agua, un montón de frutas me encantan, los nísperos, los hechos rellenos con un moussito de chocolate, pero no se encuentran. No. Hay que ir camino a Cerri para que un viejillo con una bolsita de esas cafecitas te los venda. Ujú. Entonces, a mí me gustan mucho nuestros ingredientes. Yo creo que cada día se van mejorando más. Hay, digamos, todo el área de lechugas, digamos, todo lo que hay hoy en día que antes no existía. Ujú. Y si no me equivoco, en ese tiempo que usted estaba formándose y demás, era el fuerte del Nouvelle Cuisine, Ajá. que de una u otra forma siento que ha vuelto a expresarse en la cocina. ¿Cómo se vivían también este movimiento? Y tal vez nos puede contar un poquito qué era eso. Bueno, a mí me tocó todo lo de Nouvelle Cuisine allá en Francia y eso fue lo que yo traté de venir a hacer aquí a Costa Rica. Aunque te confieso, hace 2 semanas que regresé de París, yo encuentro que están haciendo mucha cocina tradicional, Ujú. mucha cocina regional. No sé si porque tal vez era el otoño, Ok. ok, pero nueva cocina, como nueva cocina, cuesta encontrarla. Hay mucha cocina de autor. Ujú. Lo que sí me parece que casi ha desaparecido es la cocina molecular. ¿Cierto? Y yo creo que aquí en Costa Rica, no sé cuánto haces vos de molecular o no haces. De hecho, tratamos de lo mínimo, pero ¿Sabes por qué? Yo creo, bueno, en aquel entonces los ingredientes eran muy caros sí. y la gente nunca como que se atrevió, eh, no satisfacía, llamémoslo así, donde había algunas perlitas aquí Ujú. o allá. Yo ya cocina molecular no he vuelto a ver. ¿Cierto? Yo siento que tuvo una fusión en el día a día, lo que era, no sé, que tenía el potencial de quedarse y adaptarse. Hay cosas como, por ejemplo, sí, las esferas y Las demás que esferas, todo eso, sí, sí. que era muy interesante, pero creo que algunas recetas se adaptaron y se quedaron como técnicas que ya no se ven como, sino que son solo parte del día a día. Ah, ok. Entonces, a veces que se quiere tener una textura un poco más brillante o un poco más limpia en boca, entonces hace un gel. Sí, O que quieren tener como un aroma de algo, entonces que hacen una espuma o algo, hacerlo más sí. suave, ¿verdad? Entonces que se integre el nitrógeno y demás, pero sí no tanto como un restaurante que se enfoque totalmente. Ah, yo creo que no sobreviviría. Mm, sí, aparte de la cantidad de trabajo que De tiene el trabajo negocio. y, como te decía, ingredientes caros Sí, también, ¿verdad? claro. Y la gente, yo he notado que a veces lo que les gusta es un plato bien grande, cosa que a mí no, pero porque entonces sienten que lo que están pagando valió la pena porque era una cosa enorme, ¿verdad? Ajá, sí, cierto. Sí, Y que eso es algo que cada vez internacionalmente se va viendo que la utilización de proteínas grandes se va disminuyendo y la utilización de variedades de vegetales y preparaciones con vegetales es como lo que está teniendo más auge. sí. Creo que es más saludable. Bueno, eso, y hoy en día todo el mundo está cuidando eso. Sí. Yo acabo de participar en un programa radiofónico sobre el azúcar Ujú, y con una nutricionista. Y estábamos, yo les decía que yo recordaba las épocas en que los postres eran nada más los domingos o alguna celebración, mm, pero hoy en día
el azúcar está por todo y muchas veces no sabemos que tal ingrediente tiene azúcar. Estábamos hablando de todo lo que estaba pasando con el azúcar y demás, pero igual que ha ido cambiando toda esa percepción del azúcar o de los postres, mucha cosa ha cambiado. He visto pasar mucha cosa en 50 años de estar, bueno, yo digo 50 años profesionalmente, pero verdaderamente ha sido la vida, ¿verdad? Que he estado involucrada en esto. Qué honor y qué lindo haber tenido la oportunidad de tener como esa primicia de los ingredientes y Todo muy lindo. Y vieras que en una época de mi vida llevaba muchos festivales de nueva cocina costarricense fuera del país. ¿ok? Llevé 22. Ah, no, Fuimos a todos lados. Fue muy divertido cuando fui a París, en el Hotel Hilton, porque en aquel entonces los frijoles y los plátanos venían de Argelia. Entonces, antes de empezar el festival, hubo que hacer una demostración a los saloneros que probaran y supieran lo que era, porque no conocían los productos. una Estuvo capacitación pre-evento. pre-evento porque ahí todo era muy nuevo para ellos. Te estoy hablando del 90, más o menos. Luego estuve en Berlín también con un festival costarricense, varias veces en Venezuela, varias veces en Perú, en Brasil, en Perú, Panamá, México, en todo lado. Entonces era muy lindo. Yo me sentía muy orgullosa de llevar mi nueva cocina costarricense, porque además siempre nos acompañaba algún conjunto de baile o algún muchacho con el órgano y estábamos una semana en alguno de los hoteles y eso atraía muchísimo y llegaba montones de costarricenses que estaban por allá. Era una actividad muy linda. Yo no sé si todavía sigue gente viajando con la cocina. Sí, Sí, vos has viajado mucho. sí, gracias a Dios. Y Qué también bueno. ha sido un honor lindísimo llevar la cocina, sí, mi percepción de la cocina costarricense y de cómo trabajamos nuestro producto. Sí. Entonces sí hemos ido a lugares y he compartido, pero lo que me ha llamado la atención es eso, que llegan ticos Llegan también. ticos, es divertísimo. Sí, absolutamente. Sí. Qué bonito. Y luego, em, tal vez una descripción rápida de cómo sería para usted. Yo no quiero ser cupón, pero con la crema de Pejivalle, porque ya que la tenemos aquí, tal vez nos pueda describir rápidamente cómo sería una ideal para usted. Una crema Sí, de como una receta como para que puedan en casa tomar un apunte. bueno, en aquel entonces, cuando la desarrollé, era cristalizar cebollita y chile dulce. Ujú, Luego el pejibaye cocido, por supuesto, en trozos, ujú. con hojita de laurel o alguna otra hierbita. Luego se licuaba con caldo de pollo y le poníamos crema dulce y algún toquecito de coñac. Sí, Rápidamente, esa era la crema que yo hacía. Hoy en día hay mucha versión y yo creo que yo misma le he cambiado por también. supuesto, sí, estoy seguro que es un elemento vivo que puede ir transformándose. Bueno, y Exactamente. con langosta, eso sonó Con espectacular también. langosta también, ya para volverlo un plato así como más festivo para una ocasión muy especial. Por supuesto, qué rico. Si un día quiere ir a cocinar al estudio con nosotros, sería un honor invitarla a que nos acompañe también. Muchas gracias. ¿Estás contento de haber vuelto al país? Estoy fascinado. Sí, ha sido un reto y la verdad es que me siento bastante identificado con lo que nos está contando porque también cuando empecé con este proyecto, que también ha sido un poco grande, la aceptación al principio de la cocina de ingrediente costarricense y mi versión de la cocina costarricense al principio tampoco fue tan recibida. Entonces teníamos clientes que decían, mira, todo muy bien, pero servíralo con arroz y frijoles, por favor, solo quiero la carne, cosas así. Entonces pasamos por ese proceso también como de, Sí. Es que a la gente a veces cuesta acostumbrarla. Bueno, hoy en día los jóvenes tienen la mente más abierta y están expuestos a un montón de cocina. Es increíble. Hay cocina coreana, lo que vos querás, hay restaurantes de todo. Entonces la gente tantea más, no se queda encasillado. totalmente. Y creo que alguna cosa que también me gustaría preguntarle es un poco de profundidad, pero creo que lo escuchamos mucho hoy en día y usted que también
fue reconocida con el Premio Magón del Arte en el 2019, si no me equivoco. ¿Nos Sí. puede iluminar un poco al respecto de la cocina es un arte? ¿Y qué significa esto para usted? Que es, que es un arte, que es una de las bellas artes, verdaderamente. La cocina existe desde los tiempos todos. Y muchas veces, pues, no son las condiciones geográficas o geológicas las que la determinan, sino aquellos que la comen. Entonces yo creo que es muy importante educar a la gente. Para mí fue una sorpresa muy grande lo del premio Magón, porque era la primera vez que lo daban en gastronomía. Causó un poquito de bulla la posa. Ok, Sí, hubo varias personas que no estuvieron de acuerdo, porque yo entiendo, siempre el magón era para un pintor, un escritor, un poeta, pero de pronto que fuera para una cocinera, como que eso no le pareció a mucha gente. por, Pero sí, yo estaba como orgullosa, estaba agradecida que finalmente se le hubiera dado reconocimiento y hubieran aceptado la cocina como una de las bellas artes. por supuesto. Y, y también siendo usted que usted de una u otra forma como que está acostumbrada a nadar contra corriente. Exactamente. Entonces, Sí, entonces, como te digo, fue una sorpresa enorme. Yo no me lo esperaba. y con eso que me comparte, ¿qué piensa acerca de la crítica? ¿De Que, quién, perdón? de la crítica, que también es La parte crítica. de Bueno, la ser crítica es artista. parte de la cosa. Yo creo que tiene que haber crítica. Hay crítica constructiva y hay crítica no tan buena, Sí, ¿verdad? Pero la constructiva lo ayuda a uno a mejorarse. Entonces yo también siento que el haber obtenido ese premio abrió las puertas de un montón de gente joven que dijo, se puede, mm, yo puedo llegar a hacer algo o a ser alguien en un futuro. por supuesto. Claro, el camino es duro y vos lo sabes, hay mucho tropiezo, pero yo creo que si uno pone empeño y lucha y por lo que uno cree, sale adelante. Sin duda. Qué experiencia más bonita y qué impresionante todo el recorrido y a través de estos 50 años, que podemos decir oficiales de trabajar de una forma profesional. ¿Qué siente que ahora es más fácil y que tal vez, porque siéndole honesto, yo creo que si usted empezara hoy, sus alcances, si fueron tan enormes, un día como hoy, usted, bueno, tiene la mejor gente del mundo. Entonces, ¿qué piensa que sería ahora más sencillo para usted? Y tal vez si algo que pensaría que le hubiera gustado que fuese diferente. Pues yo creo que sería más fácil hoy el hecho de que hay tanta mujer en la cocina. No sé si supiste, en el Hotel Ritz por primera vez tienen una chef, Eugenie, no me acuerdo el apellido, mujer. Nunca antes se había visto eso. Para mí, digamos, una pionera en abrirse campo fue Julia Child, que yo tuve mucha oportunidad de conocerla. La conocí en París, la conocí, ella tenía una de sus socias, Simone Beck, y Lisette Berhol era la otra, con que ella hizo sus libros, The Mastering the Chef o The Mastering the Art of French Cooking. Yo fui una temporada al sur de Francia, a Châteauneuf-de-Grasse, a donde Simone y Julia estaba ahí. No. Entonces fue una experiencia lindísima, lindísima. Después, con ella, Disculpe, para los que no saben, Julia Child es de las precursoras de las recetas en casa y tenía shows de televisión y era exacta, muy fue, mediática. yo creo que la persona que educó el paladar americano, gringo, Mm, llamémoslo así, ujú. porque nunca antes había habido una cocinera con los bríos y esta señora empezó a cocinar tarde, empezó a cocinar a los 40. No sé si el marido estaba
en el ejército, qué, y ahí fue a donde ella empezó, pero era una mujer extraordinaria. Me tocó cenar con ella y con Paul, el marido, que era un fotógrafo maravilloso, en el Jules Verne de la Torre Eiffel. Ajá. Fue lindísimo con Greg, mi amigo, el director de La Varenne, y después fue el director del Ritz Escoffier. Era una mujer increíble, era una mujer que uno vio cómo fue y de una manera que si algo se le quemaba, pues se le quemó y se acabó. Ella era totalmente despachada, no era como refinadísima ni nada en su forma de ser, pero fue como un ejemplo para mí de una mujer que se abrió campo. Entonces yo creo que si yo empezara hoy en día, el ser mujer me facilitaría las cosas, pero también tendría mucha competencia, porque en aquel entonces, cuando yo empecé, básicamente yo era la única profesionalmente, Claro. como te digo, siempre estaban las señoras que salían en tele y demás, y yo nunca quise salir en tele, porque no quería, bueno, obviando la cosa, que yo tuviera que promocionar tal vez un producto del cual yo no creía. Porque yo me acuerdo, había una señora en tele que anunciaba zapatos, shampoos, porque le pagaban el programa, pero yo no quería eso. Entonces yo creo que más bien yo muchos años, bueno, aún hoy en día mucha gente a mí no me conoce porque yo no soy una cara popular en tele. Bueno, me invitan a Buen Día, voy de vez en cuando y me encanta, son Claro. corronguísimos y de todo, pero no soy una figura que a través del tiempo ha estado ahí. Ujú. Yo prefería, también yo fui muy individualista, fui creciendo sola. Entiendo. Y también reservada en el hecho de a quién, o sea, con quién no quiero meterme y con quién sí, y eso lo entiendo. Exacto. Bueno, hoy en día posiblemente te pasa a vos también. Sí. Hay gente con quien uno quiere relacionarse y otra gente que tal vez no, que abaratan las cosas o las hacen de una manera chabacana o no son serios. Entonces yo creo que uno tiene que escoger con quién anda, ¿verdad? Para mantenernos en esa línea y no mencionar ninguna marca, pero es una Sí. pregunta que, que puede ser un poquito interesante de ver. Salsa inglesa, para no decir ninguna marca de nada. ¿Qué piensa usted de la salsa inglesa en la cocina Bueno, costarricense? yo creo que es parte de la idiosincrasia costarricense. Ujú. La gente de afuera manda a pedir una botellita Sí. de salsa inglesa. O varias. O varias, exactamente. Yo te confieso que para el gallo pinto a mí me gusta ponerle un poquito. Ajá. Yo creo que hasta ahí llego, Somos iguales. hasta ahí llego, Sí, hasta ahí exacto. llego. Y en nada más. Y en nada más. Sí, ni un tamal, nada. No, porque a mí me gustan las marinadas naturales, no embotelladas, Sí. ni nada. Pero sí, pero al gallo pinto sí me le hace falta, te confieso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es la única situación en la cual yo sé que hay que hacerlo y Sí. ponerle. Aunque ha cambiado un poco el sabor con el tiempo también. Ahora vi que tenían una picante, pero no le he probado. Ah, no, yo tampoco. Me parece que el rotulito dice picante. Ah, está No bien. sé. Sí, bueno, hay que probar. Habría que probar, Totalmente. todo hay que probar, yo creo. Sí, la cultura de Costa Rica, siento yo que también en sus años de carrera era un poco más clara. Ahora tenemos muchísima más influencia del norte, del sur, del este, de todo lado. Se ve muchísimo asiático, se ve muchísimo de todo y siento que eso va como, es que la palabra no es contaminado, pero ha Enredado enredado la cosa. Sí. enredado la. Entonces yo siento que usted, y yo sé que usted es portadora de muchísima información muy valiosa para los costarricenses a través de sus libros, sus investigaciones. ¿Qué podría recomendarnos para mantenernos cerca de esa esencia, mantenernos cerquita de nuestras raíces, de lo que es el pico en la cocina? Mira, qué difícil, porque como vos decís, la influencia es muy grande. Está en la tele, está en las redes sociales. Entonces, para alguien tratar de evitar todo eso, tiene que tener una personalidad muy definida y decir, yo me quiero quedar con lo que es mío. Ujú. No quiero ninguna influencia de afuera. Aunque
yo te digo que a mí me gusta fusionar ingredientes porque yo creo que lo que tenemos muchas veces fusionándolo con algo que viene de afuera, pues le da cierto valor. Pero sobre todo ahora, mira, se han abierto las fronteras, los mercados, todo viene. Es decir, lo que vos querás, lo conseguís. Igual que fuera del país. Me acuerdo una vez en Barcelona, ahí en la Rambla, que de pronto entré a la boquería. Había caña de azúcar. Y yo pensaba, Dios mío, ¿dónde van a coger un machete para poder pelar la caña de azúcar? De plátanos, chayotes, había absolutamente de todo. Entonces los ingredientes viajan para todo lado. Entonces, si querés ser auténtico, tenés que mantenerte y decir, yo no quiero que nada influya en mi cocina. Pero como te digo, yo creo que es difícil hacerlo. Sí, tanto que siento que más bien ya es un inevitable y más bien la democratización de la cocina y también de los ingredientes y las técnicas ha hecho que también nos sintamos un poco más empoderados de poder sentir influencias aplicadas a ingredientes propios. Sí, Que es cierto. que es cierto que también por ahí va la pregunta acerca, bueno, ¿qué pasa con los tamales y a dónde se fue llevar la hoja de bijagua, que así se llamaba el restaurante? Así se llama mi restaurante. Bueno, base también para las otras Claro, de para tamales. envolver los tamales, sí. Ahora, los tamales yo creo que cada casa tiene su receta. Mi abuela hacía tamales. No me vas a creer, se ganaba la vida haciendo tamales. En la casita donde vivía olía a tamal el año entero, porque ella enviaba tamales a Turrialba, al Caballo Blanco, a la Soda Palas, pero le ponía papa a la masa. Y mamá decía, estos no son los tamales buenos. Los tamales buenos es la receta de nosotros, que es solo con el maíz. Pero es divertido, cada casa tiene su propia receta. Yo hago la que hacía mi mamá, llamémoslo así, aunque he hecho un montón de tamalitos. Bueno, seguro vos también, plátano verde, de ayote, de camarón, de todo lo que se te pueda ocurrir. El último que hicimos fue de coliflor con tuétano de res. Ay, qué interesante. Estaba muy, muy rico. Entonces, Me imagino. la grasita, yo siento que es El importantísimo tuétano, en el claro, tuétano. hay que ponerle la grasita. Entonces usamos el tuétano. Sí, en vez del tocino, digamos. Ajá. Y luego con la coliflor muy, muy sedosa, como cuando se hace un tamal colado, Ajá, para cocinarlo al punto, lo hicimos a 85 grados, donde ya cuaja como un flan exacto. Ah, qué entonces para rico. tenerlo así como más delicado, más suave en boca, pero siempre con el saborcito del tamal. Entonces yo creo que los tamales son muy nuestros. Cada país tiene su propio tamal y cada familia igualmente. Sí, y esos tamales de la familia que uno prueba y tiene esta sensación como el efecto ratatouille, de que uno tiene todas las memorias de... La memoria, es decir, sí es interesante porque ciertos platos te traen memorias de gente o de lugares, es increíble. Bueno, conforme pasan los años, uno se hace tal vez, ¿qué te digo? Estás como más atento a todo eso. Claro, tenía duda acerca de, porque ya uno que está aquí eh, a través del tiempo y puede volver hacia atrás y ver todo lo bonito que ha sucedido, pero alguna congoja que haya tenido en algún viaje, que no se les vinieron los ingredientes o que alguna anécdota así que nos... Pues mira, y de lo que me ha pasado, lo único que me acuerdo una vez, estaba dando yo una clase de cocina cuando vivía ahí en Los Yoses. Hice una sopa en un ayote maravilloso, el ayote enorme, lo presenté lleno de flores de veranera, llevaba quesito suizo, crutoncito, preciosa la sopa, la sacamos, servimos, me la devuelven a la cocina y donde llegó a la cocina hizo ¡pum! Y estalló y se regó toda. Ay, Pero no me, sí, los alumnos
Las alumnas en ese entonces no vieron nada, solo vieron la maravilla de sopa que fue, y en la cocina fue donde se reventó el ayote. Ah, bueno, que se Yo esperó. diría que ese es de tal vez alguno de los chascos que me han pasado. Y siendo escritora, también te pregunto si es coleccionista de libros de cocina. Sí, hace poquito volvimos a hacer el inventario porque desafortunadamente hace como 3 años el disco duro de la compu se me descompuso. 3 empresas trataron de arreglarlo y no pudieron, y perdí todo. Y perdí el inventario de mis libros. Entonces, hace poco, hace que tal vez 2 meses, volvimos a hacer el inventario y había como 1215 libros. No puede ser. Sí. Y si nos pudiera recomendar, ¿cuál sería el libro que marcó su vida? 2 libros de gourmet que fueron con los que yo empecé en Estados Unidos a cocinar. También el Journal of Cooking. Ok, O había un libro de Betty Crocker. ok. Betty Crocker, Joy of Cooking, estos libros de gourmet, los de Julia Childs, por supuesto, ¿verdad? No sé si viste aquella película tan linda, Julie and Julia. Sí. Qué belleza, Espectacular, ¿verdad? bellísima. Qué belleza. ¿Y usted ha visto la serie The Bear? No, Tiene que verla. ¿cuál es esa? Es un chef que viaja alrededor del mundo, Ajá, que tiene un hermano que es cocinero ajá. y tiene un restaurante familiar. Y el hermano no lo deja cocinar con él. Entonces él, resentido, enojado de todo, se va a viajar por el mundo. Eso es el primer episodio, entonces no le estoy haciendo spoiler. Sí, Pero algo pasa con el hermano que no tiene más el restaurante y él tiene que encargarse del negocio familiar y viene con toda esta mentalidad de que trabajó en Noma, en el Madison Park, en todos estos super restaurantes como head chef o chef de cuisine, sí. y luego vuelve a lo que es una sanguchería en Chicago. No te creo. Ay, qué bonito. Es de todo. Es bonita, es pesada, es brusca, es real. No, no la conocía. Sí, entonces es la recomendación. Ah, bueno, gracias. Tal, pero esos libros me encantaría buscarlos, verlos, aprender de ellos, porque siento que Yo creo que de Joy of Cooking es como una Biblia. Hay versiones nuevas, porque el mío estaba deterioradísimo. Y después estos 2 libros de Julia Child, The Mastering the Art of French Cooking, son una belleza. qué lindo. Sí, yo como te digo, a pesar de todo, siempre me quedé mucho con lo francés, porque me encanta. Sí, sí, es espectacular. Sí. Hay algo que me llama mucho la atención porque siento que si uno pasa la cocina francesa, la cocina costarricense, entra como en una exploración nueva. Los franceses tienen esto que les gusta doradito apenas, crujientito apenas, pero siempre he dicho que nosotros somos muy latinos y a veces nos gusta Claro, quemadito en la quemadito, ácido bien picante, frito, exactamente, ¿verdad? Más como, como somos los latinos. como es uno, sí. Sí, entonces qué lindo haber también tenido esa oportunidad de tolerar todo y no podría estar más agradecido por el rato, aprendimos muchísimo. Nada de eso, el gusto ha sido mío, verdaderamente un placer porque te conocía poco, verdaderamente. Cierto. Entonces ha sido muy lindo compartir y bueno, y ver todos tus éxitos y cómo seguís haciendo cosas nuevas, explorando, extendiéndote. Todo eso es muy lindo. A mí me encanta cuando la gente sale adelante y llega y tiene éxito. Nada más lindo que eso. Qué lindo, pues se lo agradezco muchísimo, ¿verdad? Y sepa que es una gran influencia e inspiración para nosotros también. No, no, encantada. Entonces ha sido un súper honor. Muchas gracias. No, gracias a vos Nos estamos, y a todos. nos estamos viendo próximamente y estamos atentos también a las cositas nuevas que nos comparten Isabel y no podemos estar más honrados de que nos haya acompañado hoy. Muchísimas gracias, Isabel. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y buenas tardes.